De Guayaquil yo soy, y en Guayaquil yo me quedo. Aquí empieza Más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad. La voz de tu ciudad. 42 años pasaron desde aquella jovencita, adolescente. Sí, era jovencita, alguna vez fui así, jovencita. Terminando, estoy seguro, terminando su adolescencia y empezando a ser adulta, que entraba a una empresa de comunicación y hoy se despide una mujer con muchísima experiencia, con 1000 coberturas, con los momentos políticos del Ecuador desde el 79 para acá, vistos en primera fila, desde esa perspectiva. ¿Por qué ahora, querida Tere? ¿Por qué no hace 10 años? ¿Por qué no después de 10? Usted está todavía enterita como para seguir compartiendo las noticias. Porque yo dije, cada cosa bajo el cielo tiene un tiempo y esos tiempos son perfectos. Y ese es mi tiempo. Yo he recibido muchas señales de que este es mi tiempo. Siempre pensé que 40 años, cuando tú te jubilas en el IES, sin límite de edad, porque tienes 480 aportaciones, era un buen tiempo para concluir un ciclo. Y siempre lo pensé así, ya han pasado 42, un poco más de los 40. Entonces esa era una señal. Y por otro lado, uno aprende que todo se transforma y que todo cambia. Y en esta época que nos ha tocado vivir y que tú y yo somos testigos de esta época maravillosa, todo se transforma mucho más rápido. Y yo estoy segura que estos cambios en el mundo van a ser exponenciales, cada vez serán más rápidos, porque los descubrimientos de la ciencia, de la tecnología, hacen que esto siga cambiando. Entonces, y creo que hay que estar dispuesto a innovar. Y las empresas tienen que innovar, los negocios tienen que innovar, las diferentes actividades tienen que innovar. Y por supuesto, los seres humanos, desde lo personal, también tenemos que estar dispuestos a esta innovación. Entonces, si yo no me decido a innovarme, aunque sea para tener un poco menos de actividad, a los 60 años, dime cuándo me voy a innovar. A los 70, a los 80, no, yo creo que los 60 es una buena edad, porque tengo un buen recorrido en la vida, los años uno sabe más por viejo que por diablo. Entonces los años te otorgan una perspectiva de la vida muy hermosa, en mi caso es así, y pues entonces he tenido la posibilidad de analizar con detenimiento e ir haciendo este camino del retiro y la jubilación para dar paso a otro tipo de actividades que a lo mejor comienzo a explorar. Eso creo yo que lo dejó ahí como entre líneas, mi Tere. El hecho de hacer, esto de innovarse, Teresa Arboleda, porque sonaba muy a despedida, ¿no? Yo viví las imágenes y me dio nostalgia y usted seguramente sintió muchísimo más y su público también se puso triste, Tere. Pero no, se viene una Teresa Arboleda que se renueva, que a lo mejor viene con un canal en YouTube, con alguna propuesta en redes. ¿Va por ahí? Sí, sabes que eso sí me interesa seguir explorando, porque como todos saben, pues yo no soy muy buena en redes. Entonces, pero es un camino que se puede explorar. Y como yo sí, eso sí es cierto, pues tengo ya bien marcada esta vocación de comunicar y sigo viendo algunas historias y cosas que me gustaría hacer el puente para hacerlas notar. Entonces sí, creo que eso es algo que se puede explorar. Además eso no demanda trabajo, porque me he dado cuenta que las redes y ya cuando tú haces algo más, es como todo trabajo, tienes que dedicarte a hacerlo. Pero creo que se lo puede hacer con más calma y no dependes de un horario tan rígido como era en el que yo estaba, ¿no? Acuérdate tú que el pasar las noticias diarias es ir todos los días laborables e incluso, ahora último ya no era tanto, pero yo muchos feriados, muchas cosas de mi vida, mientras que la gente veía las elecciones desde su casa, yo estaba trabajando en todas las elecciones de todo este periodo democrático. De lo que viste, Tere, si tú regresas tu mirada hacia el 79 y todos estos años, lo ves con nostalgia, con alegría, con gratitud, con todas ellas. ¿Cuál es la emoción que predomina allí? La gratitud. La gratitud, definitivamente la gratitud. Yo creo que yo he tenido la oportunidad de mirar de cerca y registrar muchos hechos y la historia segundo a segundo. Y como lo dije yo, siendo la cara visible de un equipo responsable
y un equipo que tiende a buscar el bien. Tú sabes, tu esposa fue parte de ese equipo y sabes lo maravillosa persona que es ella y la forma en que ella pues se apersonó de su trabajo y cómo lo transmitíamos. Y era parte de ese equipo, de buenas personas que tratamos de buscar una sociedad más Grandes justa. profesionales, ¿no? Los mejores. Sí. Yo pues, yo cuento esto, digo siempre, mi mamá siempre nos decía, no es porque seas mi hija, yo igual diría que eres la mejor, la más bella, la más todo. Entonces igualita estoy yo con Ecuavisa, que no es porque sea mi empresa y no es porque sea mi noticiero, pero Ecuavisa es el mejor canal y Televisa es el mejor noticiero. Qué lindo, ¿verdad? Pero en ti yo lo creo, suena tan auténtico, Tere, que definitivamente no puede tener ninguna reacción negativa. Ahora, Bueno, tú sabes que ahora de todos lados te pueden salir las reacciones negativas. Bueno, sí, esa es la parte negativa de las redes. Decía ¿No? Tere, en estos años, ¿qué te marcó? ¿Qué te marcó? ¿Qué viste que te frustró, que no pudiste hacer? El dolor humano, el manejo de la política. Seguramente viste caer presidentes, viste llegar presidentes, viste... Por supuesto, 15 presidentes. He visto pasar 15 presidentes, incluido Guillermo Lasso, que bueno, todavía no ha pasado, pero ahí está. Son 15 presidentes a los que he visto subir y bajar, por una u otra causa. ¿Qué me marcó? Me marca la vida diaria, este progreso diario. Entonces yo comparo la época en que yo me iniciaba y era una niña y la época que veo ahora con otros ojos, ya habiendo avanzado en la vida. Y por ejemplo, yo sí creo, yo soy convencida de que el país se ha cambiado. La democracia, yo creo que pese a todos los defectos que tenemos, creo que sí se ha desarrollado. Hoy es mucho más transparente. No gracias a las personas ni a los líderes, sino gracias a la tecnología. Pero de todas maneras ese es un avance del ser humano. Lo que me apena a mí es ver cierto tipo de cosas que no se han podido superar. Como por ejemplo, mira, cuando yo empezaba hacía unos especiales con Nila Velázquez que se llamaban Enfoque. Te estoy hablando del año 82. Y nosotros, por ejemplo, hicimos, recuerdo los títulos, uno se llamaba Desnutrición, Golpe al Futuro. Y recurrimos lugares recónditos del país donde habían casos de desnutrición gravísimos, más las estadísticas que se registraban, que eran altas. Había, acuérdate, en la sierra problemas de bocio endémico. Pues eso no se ha superado. Pese a todos los avances y pese a que la economía del país ha crecido mucho. Y, por ejemplo, ciertos índices de pobreza sí han mejorado, aunque creamos que sigue habiendo muchas distorsiones, que las hay, los índices de pobreza sí han mejorado. Ya no existe la pobreza que existía antes. Sin embargo, la desnutrición y la malnutrición sigue siendo un problema grave del país. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son frustrantes, ¿no? Otra cosa es la seguridad, que ha ido en una espiral acelerada de agravándose la crisis. Eso duele. Por ejemplo, cuando yo hacía reportajes, me tocó ir a la penitenciaría, la recuerdo claramente, recuerdo haber estado en el pabellón de máxima seguridad. Recuerdo haberme quedado hasta encerrada ahí porque algunos de los guías que recuerda tú eran los mismos internos. En esa época, Coral Salamea manejaba la cárcel, era el que permitía el ingreso, ¿no? Y los guías, que eran los mismos detenidos, eran quienes manejaban la cárcel y me dejaron encerrada con mi camarógrafo en el pabellón de máxima seguridad. Fue una experiencia importante. Y yo recordaba eso y recordaba las condiciones en que vivían, la comida, y era el infierno, ya era el infierno. Pues hoy es infierno. Yo no pensaba que habían más círculos más abajo, como los de Dante. Yo creo que probablemente yo estuve en el tercer círculo del infierno y ahora están, no sé, pues cuántos círculos más abajo. Realmente es eso es muy doloroso y preocupante. Son cosas que la sociedad en su conjunto debe procurar superar. Son objetivos que nos debemos trazar. ¿Qué es lo más difícil para un periodista, Tere? ¿Qué es lo más difícil? Ay, depende
Depende de tus talentos realmente, porque hay gente que es muy talentosa, por ejemplo, y hace las cosas rapidísimo y hace así, y lo hace muy bien. Yo siempre destaco, por ejemplo, la rapidez de un periodista joven que ha llegado muy lejos, que es Allen Panchana. A mí me llama la atención cómo él logra hacer todo, ya tiene un PhD, y es rapidísimo y confirma, es muy creíble cuando hace una crónica y la hace hermosa. Entonces, la dificultad va a depender del talento que tengas, porque, por ejemplo, yo siempre digo, a mi hija no le gusta que diga esto, pero yo digo que yo soy una persona con pocos talentos, pero sin embargo, mi mamá me educó con el dicho de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces, si lo que no tengo es constancia. Y por eso es que a la larga aprendí el oficio, me costó mucho tiempo, pero a la larga aprendí este oficio de periodista. Entonces, no sé, pues hay gente que tiene dificultades en lo técnico, hay gente que tiene dificultades en el lenguaje, hay gente que tiene dificultades para presentarse, hay gente que es insegura, por ejemplo, hay gente que es más dinámica, va a depender de tus talentos. Y lo importante es reconocer cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y tienes que apoyarte en tus fortalezas para que así tus debilidades disminuyan. Tere, necesito hacerte esta pregunta, de verdad estaba pensando cómo planteártela. ¿Pensaste retirarte antes de don Alfonso? ¿No era al revés que tenía que haber pasado? Tú eres mucho más joven. Fíjate que yo lo que creo es que Alfonso es el ícono no solo del periodismo y de la televisión ecuatoriana, es el ícono del tiempo. Y ahora último, he pensado que no solo es el ícono del tiempo. Alfonso es algo así como un ícono de la cultura popular. Si tú te das cuenta, él está en muchísimas áreas, con muchísimas generaciones, en muchísimos segmentos de la estructura social. De alguna manera, él está presente y es un referente. Y eso es algo así como lo que llaman el pop art. Okay. Entonces estamos hablando de otro tipo de simbolismo. Yo no me le acerco para nada a algo así. Simplemente mi rostro pues ha estado mucho tiempo en un noticiero tan importante como es Televistazo Estelar, ¿no? Entonces eso hace que yo sea familiar porque estuve pues metida en las casas de muchísimos ecuatorianos a la hora que llegaban a su casa, no sé, a la referencia. Era su compañera de la cena. La gente estaba sentada merendando y comía con Alfonso y Teresa. Claro. O llegaban a informarse, porque hoy ya no es, los noticieros de televisión ya no son las ventanas que eran antes, pero antes si no te informabas a través de un medio de comunicación, de un informativo de televisión, sí, no estabas en nada. Ahora no, pues ahora tú sabes que hay otras formas de información. Tere, en tu trayectoria, ¿hay alguna cobertura que quisieras recordar? Yo podría hablarte del Taurazo y aquella hiper exclusiva. ¿Fue ese algo así como el salto a la fama de Teresa Arboleda? No lo sé. Puede ser porque pues, es un hecho histórico importante y fue un día muy difícil para la democracia del país y para la estabilidad del país, donde estaban implicadas pues, las estructuras más importantes, ¿no? La estructura política a través de la presidencia y las Fuerzas Armadas, imagínate tú. Entonces, obviamente, pues tiene unas connotaciones en la sociedad muy importantes, políticas, sociales y de todo. Entonces sí, pues fue, y solamente yo estuve ahí, y solamente yo tenía el cassette de la firma del presidente, que además, como no habían otros medios, tenía que ser transmitido por televisión para que tanto el mando militar como el mando político, que era el Congreso, y todos los demás implicados puedan ver lo que el presidente había firmado y en la forma que lo había firmado. Si no lo pasábamos por televisión, no había otra forma de que se enteren. Y si yo no sacaba ese cassette, yo personalmente, y lo llevaba, no había otra manera, porque no lo podía transmitir por WhatsApp, no podía conectarme con nada. Entonces, esa es la trascendencia del hecho. Además, pues tenía las dificultades técnicas que hoy ya no las tendría, pero en esa época pues no había microondas que pudiera instalar, no había conexión, no había un teléfono celular. No había que llevar corriendo el cassette. Tenía que llevar corriendo el cassette. Entonces por eso tal vez pues tiene estas connotaciones. Pero yo siempre destaco en toda actividad, tú sabes lo que es sostener diariamente cualquier tipo de operación, más aún la operación de un informativo.
el sostenimiento diario, del trabajo diario. Incluso hoy las redes, con el impacto que tienen, requiere de un trabajo constante y un trabajo que hay que hacerlo ordenadamente, con disciplina, y hay que ser constante en el trabajo para obtener frutos. Más aún en un noticiero de televisión, y para obtener pues la seriedad, la credibilidad, y tú lo que quieres transmitir es que tú transmites información necesaria para la comunidad para la que estás trabajando. ¿Tuviste miedo en esa cobertura del Taurazo, Tere? ¿O en alguna otra? ¿Tu vida se vio amenazada? No, yo creo que mi vida no se vio amenazada. Mira, en esa época también teníamos más seguridad. Las cámaras eran acogidas de mucho mejor manera. Hoy, cuando sale un reportero con cámaras, no tiene tanta seguridad. De hecho, algunos han sido asaltados, otros son agredidos, porque el video también es más común, entonces ya no causa sorpresa. En esa época la cámara de televisión era más sorpresa y la gente veía a la televisión como una herramienta para denunciar sus realidades. Y eso hacía que las personas sean más amigables con quien salía a la calle. Hoy eso se ha perdido. En ese sentido, era más fácil la cobertura externa. Tere, y en estos años, ¿a cuántos papás conociste? Te tocó transmitir a dos, ¿verdad? A Juan Pablo II y a Francisco, que tuviste una participación especial, pero seguramente conociste a otros más. ¿Cuál de ellos te quedas? No. Fíjate tú que yo, pese a toda la admiración que me causa Juan Pablo II, yo soy una admiradora de Benedicto XVI, que probablemente fue el menos carismático y el menos popular. Pero a mí, Benedicto XVI, a través de sus escritos, de algunas de sus encíclicas que he podido leer, me parece una persona de una dimensión racional y espiritual fuera de serie. Creo que es uno de los grandes cerebros del último siglo. Y todas sus enseñanzas, todas sus reflexiones son profundas y aplicables a absolutamente todo. Yo creo que más allá de que cuando tú lo ves superficialmente y cuando realmente lees y tratas de comprender el mensaje y todos los análisis de este Papa, te das cuenta cuánto bien le ha hecho a la humanidad. Ahora, en toda esta evolución, en toda esta trayectoria de todos estos años, cambió el periodismo, ¿verdad? La irrupción de las redes sociales desde el 2010 para acá. Pero yo quiero hacerte la pregunta si tú crees que el periodismo de antes era mejor o este. Casi siempre uno añora lo que ya se fue. Pero ¿qué opinión tienes tú, Tere? Yo no soy así. Yo soy una optimista genética, creo. A mí no me parece nada de que los tiempos pasados son mejores. Yo creo que tú no puedes detener el tiempo y no puedes detener el avance. Simplemente la humanidad va avanzando pues la ciencia, la tecnología, de una manera cada vez exponencial. Si el mundo se transformó en un siglo, tal cosa, en los últimos 10 años la transformación del mundo ha sido acelerada. Y eso nadie lo va a detener. La humanidad avanza y el cielo es el límite. Entonces, tampoco creo pues, que el periodismo anterior sea mejor que el actual. Hoy el periodismo te ofrece, lo que pasa es que cada uno tiene sus características. El periodismo te ofrece ahora una suerte de democratización. Que todo el mundo puede comentar, todo el mundo puede opinar, si le gusta te lo dicen en redes sociales y ya. Exactamente, pero periodismo, en esencia, sí es lo mismo. Desde el inicio de estas personas, digamos, estos profesionales sensibles, hacia lo que pasa en la sociedad, hacia esas historias, que las investigas, si eres responsable, las investigas, las jerarquizas, las contextualizas y utilizas una metodología para hacerlo, y utilizas el rigor periodístico. En esencia es lo mismo, no importa la plataforma en la que tú presentes esa historia o el lenguaje en el que tú lo presentes. En esencia el periodismo se alimenta de la calle y de tus fuentes. Y eso no cambia. Puede ser que tu fuente, que tú, que manejas mejor la tecnología, pues tengas muchas fuentes a nivel de la web, internet, pero siempre vas a tener que ir a la calle para confirmar. Yo siempre les digo a los periodistas jóvenes, hey, yo no soy periodista de internet y Wikipedia, yo soy periodista vieja, de la calle.
Y definitivamente hay una gran diferencia allí. ¿Qué historia te hubiera gustado contar, Tere, como reportera, o qué noticia te hubiera gustado presentar ya en tu época de imagen de noticias? A mí me gustaría no contar, a mí me gustaría contar la historia de que somos una sociedad más estructurada, que los índices de desnutrición han disminuido, que los índices de delincuencia, de violencia han disminuido. Cuando yo empecé a ser reportera, una de las luchas de las feministas de la época, y recuerdo a una que yo la recuerdo porque me caía muy bien y era muy fácil entrevistarla, que se llama Anunciata Valdés de Ferrín. Tú no sabes las luchas de ellas, o sea, en esa época, y yo me sumaba a esa lucha con mi aporte en la comunicación. Por ejemplo, en esa época, en el año 84, creo, la lucha era por cambiar en el Código Penal algunas cosas que eran terribles, como por ejemplo, que el esposo podía matar a su esposa si la encontraba en el acto de infidelidad. Y la podía matar sin que tenga ninguna pena. Sin que media discusión, muchas otras cosas defensa, más. ni nada. Exacto, en muchas cosas más. Es increíble que esas cosas existían y se las cambiaron. Y sin embargo la violencia ha aumentado. Mira tú, en esa época era permitido, casi era un signo cultural. Al hombre le podían permitir que la mate a su mujer si la encontraba en el acto de infidelidad. Tremendo. Sin embargo, hoy hay mucho más muertes en riñas y en problemas de pareja. ¿Qué significa para ti Guayaquil, tu ciudad? Sabes que yo soy en eso como muy bárbara, así, muy... No sé, radical. Sí, mira tú, para mí el lugar donde naces tiene tienes un arraigo, tiene una conexión con tus energías, con tu vida y con tu forma de ser. Yo me creo guayaquileña madera de guerrero. Y para mí, por ejemplo, esta ciudad hermosa, con el río, con el estero. Yo sueño con un estero limpio. Sueño porque mi papá pescaba en el estero, en las quiebras de la marea, en el puente de la Kennedy. Y yo era chiquita y mi papá llegaba a la 1 de la mañana con unos robalos inmensos. Entonces yo siempre tengo añoranza de que eso vuelva a pasar, porque tiene que ver mucho con la alegría de mi infancia. Y me parece que, pues imagínate para la ciudad y la forma en que el estero se dañó, sigue recibiendo cargas de aguas servidas. Entonces, mientras eso no se corte y no se va a recuperar nunca. No, yo tengo fe de que se va a recuperar. Yo espero que se recupere. No es cuestión de recoger la basura. Optimista convencida. Optimista convencida. Algún día, a lo mejor yo no lo llevo a ver, pero algún día pasará. ¿Tu plato favorito? Los ceviches. Me encantan los ceviches. Barcelona. Que no engordan tanto. Ah, buen punto. Depende si uno le pone canguil o chifles. Ya sí. ¿Barcelona o Emelec, Tere? Amarilla. Emelec, pues ¿qué pasó? Yo soy azul, ahorita estoy vestida de amarillo porque me queda bien el color, nada más. Yo tengo sangre azul. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? No lo sé, yo solamente aspiro a quedarme grabada en el corazón de mis hijos, de mis nietos y de los seres que me han querido. Si me recuerdan o no, ya no lo puedo controlar, yo no aspiro a tanto. Pero tú has sembrado muchísimo en estos años, en la gente, una mujer siempre de una sonrisa afable, de esa voz dulce, que aún cuando te podía estar contando la noticia más dura, uno le creía y uno sentía que tu voz trae paz. ¿Te lo han dicho, Tere? Sí, pues Ruth mismo me escribió unas palabras lindísimas al respecto. Y sí me lo han dicho. Algunas personas me han dicho cosas muy hermosas realmente. Eso es un regalo para mí, es algo que yo atesoro y guardo en mi corazón y alimenta mi alma. Pero ya te digo, yo no aspiro a tanto y tal vez lo que yo he tratado de hacer y he tratado de mejorar en mi carácter es ser una persona propositiva, que cuando ve algo no simplemente sale a denostar a la persona que lo ha hecho o lo que ha hecho, porque yo creo que eso genera más violencia. Y entonces yo trato de buscar una forma de solucionar. Y no encuentro yo la forma de solucionar porque no está en mis manos y no me compete, pero por lo menos sí
tratar de construir algo positivo y por lo menos ser amable y decente, porque creo que la amabilidad y la decencia se necesitan. Entonces, a veces no nos damos cuenta, personas muy inteligentes, personas muy decentes, de vidas intachables, simplemente salen un tema con el que no están de acuerdo y se vuelven unos monstruos de agresividad, de violencia, y no se dan cuenta cómo eso genera violencia, genera un clima de violencia. Y si estamos hablando de que tenemos un problema de violencia en la sociedad, tenemos que partir por nosotros mismos y tenemos que cuidar nuestra violencia verbal y la violencia de nuestro comportamiento. Tere, de verdad, gracias por estos minutos. Me encantó verte, me encantó conversar. No me despido porque sé que te voy a seguir viendo. Y sé que tus televidentes, miles y miles. Sígueme en Twitter, pues, y en Instagram. Te sigo en todos lados, imagina. A ver, recuerda sus redes sociales ahí. Ni yo me acuerdo. Teresita Arboleda, creo que soy en Instagram. Okay. Y en Twitter creo que soy Teresa Arboleda. Bueno. Entonces ahí están. Todos tienen... Facebook nunca abro. No diga eso. Ya voy a abrir. Eso. Tere, te mando un abrazo. Dios te bendiga. Gracias a ti y a todos los que nos han seguido. Muchísimas gracias. Me encantó conversar contigo. De verdad, qué privilegio. Te mando un abrazo y te vamos a seguir viendo. Sí, ahí nos vemos. Aquí finaliza Más Guayaquil Radio, la voz de tu ciudad. La voz de tu ciudad.